Buenos días, magíster. Buenos días, compañeros. A continuación vamos a realizar la presentación de la segunda parte de la propuesta pedagógica. A continuación realizaremos una pequeña actividad. Construcción de la propuesta pedagógica. Creación y funcionamiento de la institución educativa. Debe cumplir los requisitos mencionados en el artículo 92 del reglamento de la LOEI, los cuales son: primero, la propuesta pedagógica, la certificación otorgada por el nivel zonal con el cumplimiento de los estándares de la infraestructura y equipamiento, y un plan de riesgos. Los miembros de la comunidad son encargados de la documentación para la creación de las instituciones educativas fiscales, quienes actuarán como promotores. La autoridad educativa distrital o su delegado será miembro principal y no necesariamente los promotores. Un punto importante, tenemos que el primer requisito es la propuesta pedagógica, cuya construcción requiere siempre un diagnóstico. Planteamiento del marco filosófico. Según autores, los centros educativos del futuro tendrán que ayudar a los estudiantes a pensar por sí mismos y cooperar con los demás, mostrando empatía. Asimismo, se deberá apoyarlos para que desarrollen un sentido sólido del bien y del mal y la sensibilidad hacia las peticiones de otras personas. Siendo así, las instituciones educativas deben discutir y analizar las corrientes filosóficas que fundamentarán su accionar desde el ámbito de la ética y la epistemología en relación con el ideal de institución que se pretende formar. También se debe hacer constar cuáles son los principios éticos y epistemológicos que identificarán a la institución educativa y cómo estos sustentan las teorías pedagógicas que adoptarán para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto quiere decir que los principios éticos deben visibilizar los valores que rigen las prácticas pedagógicas de la institución educativa y los principios epistemológicos, al estar relacionados con el problema del conocimiento, deben visibilizar al menos una teoría general del conocimiento que rija las prácticas pedagógicas de la institución educativa. Para esto se propone una interrogante que podría guiar la construcción, la cual es: ¿cómo se evidencia la posición de la institución educativa en cuanto al tipo de personas que se pretende formar? Planteamiento de las teorías de enseñanza y aprendizaje. Aquí, las instituciones educativas deben apropiarse de las teorías y tendencias pedagógicas contemporáneas, asimismo, valorar los saberes y las experiencias propias de sus comunidades. Este planteamiento responde a dos grandes preguntas que son: ¿cuáles son los principios pedagógicos que rigen a la institución educativa? Estos principios pedagógicos se fundamentan sobre los cuales la institución educativa va a realizar su práctica. Y a su vez responden a una gran interrogante, que es: ¿qué tipo de personas y sociedades se le quiere contribuir a formar? Estos, además de remitirse a fines educativos, también son el fundamento de los demás elementos del hexágono curricular. Otra pregunta tenemos: ¿cómo se plasman estos principios en la institución educativa? Aquí se debe especificar cómo se lleva a la práctica tanto los principios epistemológicos como pedagógicos, como por ejemplo tenemos que si los principios pedagógicos responden a la teoría de reestructuración perceptual planteada por Gestalt, nos quiere decir que esto se manifestará en el aula cuando el estudiante responde a su entorno al ser motivado por una situación problemática. Aquí nos dice que la inteligencia responde a una estructura dinámica de percepción, y nos dice que el papel del docente es ser un motivador constante para resolver problemas nuevos o problemáticos. También tenemos que si los principios pedagógicos responden a la teoría de constructivismo genético planteada por Piaget, nos dice que el estudiante es epistémico activo, es decir, que está en constante proceso de desarrollo y adaptación. La inteligencia es concebida como un producto del transcurso de una serie de etapas para la incorporación de nuevos conocimientos. El papel del docente es de un facilitador de aprendizajes, motivando a sus estudiantes sin forzar los aprendizajes. Además, el aprendizaje es entendido como una construcción constante de nuevos conocimientos a través de los conocimientos previos o ya establecidos. Este se da a través de la asimilación y acomodación. A continuación tenemos
dos grandes interrogantes para la construcción de la propuesta pedagógica, que son cómo se evidencia la posición de la institución educativa frente a las enseñanzas y cómo se visualiza la posición de la institución educativa frente a la didáctica, metodología, evaluación de los aprendizajes y acompañamiento pedagógico. La construcción de la propuesta pedagógica se da a través del análisis, diagnosticando el contexto de las capacidades instaladas, y en su marco filosófico tenemos el planteamiento de los principios éticos, así como los principios epistemológicos. Y por último tenemos que las teorías de enseñanza y aprendizaje se dan a través del planteamiento de los principios pedagógicos. Gracias. Como siguiente punto tenemos la renovación de la autorización de funcionamiento de instituciones educativas o ampliación de servicio educativo. Toda institución en funcionamiento debe contar con una propuesta pedagógica y la necesidad de renovarla cada 5 años. Esto implica una revisión de esta propuesta para saber si hay que actualizarla, complementarla o cambiarla. Ya no hace falta un diagnóstico educativo, sino un proceso de reflexión. Para este caso no es necesario el proceso de diagnóstico porque se cuenta con el PI desarrollado o en desarrollo y por lo tanto con el equipo gestor que se conformó para la construcción de este PI. La reflexión. Este proceso consiste en verificar que los principios éticos y epistemológicos, tanto la enseñanza y el aprendizaje, sean planteados en la propuesta pedagógica y ver si este es realmente un motor de la gestión escolar en la institución educativa. ¿Quiénes participan en esta reflexión? Participan la comunidad educativa y también el ente gestor del PI. Un insumo importante para este proceso es la última evaluación de implementación del PI. Es muy importante también que todos los elementos que se utilicen para la reflexión que sean implantados por el equipo gestor, tanto los documentos, todos estén en el archivo de la institución educativa. Planteamiento de marco filosófico y las teorías de enseñanza y aprendizaje. Para actualizar la propuesta pedagógica es necesario garantizar los principios filosóficos y pedagógicos. Para cambiar la propuesta pedagógica, primero se debe considerar el proceso que se detalló y reemplazar el diagnóstico por la reflexión. La propuesta pedagógica en el proceso de renovación o aplicación. En la reflexión es toma de decisiones para cambiar o actualizar la propuesta pedagógica. Marco filosófico. En el marco filosófico es el planteamiento de principios éticos y epistemológicos. En teorías de enseñanza y aprendizaje se trata de los principios pedagógicos, es decir, las condiciones esenciales para la implementación del currículo. A continuación, mi compañera. La propuesta pedagógica en el proceso de autorización, de creación y de funcionamiento de las instituciones educativas. La propuesta pedagógica es un requisito común que todas las instituciones educativas deben presentar para que se les otorgue la autorización de creación y funcionamiento. En la carpeta de documentos que las instituciones educativas presentan en atención ciudadana de la dirección distrital respectiva, se incluye la propuesta pedagógica. Este documento debe ser registrado y en ningún caso es aprobado por instancias externas a la institución educativa. En el artículo 111 del reglamento de la LOEI, mediante visitas periódicas a los planteles, los funcionarios de auditoría y o de regulación deben verificar que las instituciones estén cumpliendo de manera permanente con los mismos requisitos establecidos para su creación. En relación con lo anterior, es indispensable considerar que la funcionalidad y aplicación de la propuesta pedagógica será evidente interna y externamente a través de la ejecución de proyectos educativos institucionales, la planificación curricular institucional y el código de convivencia.